Entonces, lo que ella enseña, lo que ella dice, es así. Aunque yo no lo quiera aceptar, aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo comprenda, cualquier excusa que yo quiera darles. Entonces, en el tema, que me parece excelente lo que aquí colocaron, este lema aquí, esa parte que dice allí, desenmascarando. ¿Qué es desenmascarar? Quitar la máscara. Descubrir la verdadera cara. ¿Qué es desenmascarar? Alguien que está cubierto, que está disfrazado, está ocultándose. ¿Eso lo entienden? Eso es desenmascarar. Y en este tiempo, la iglesia del Señor en Venezuela ha perdido esa capacidad espiritual de discernir y de desenmascarar a los que están disfrazados. Y al perderse esa capacidad espiritual, eso es lo que nos está pasando. Una cantidad de ministros disfrazados. Eso lo dirá la Escritura. Ministros disfrazados. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 11. Dice allí, versículo 3, 11:3, 2 de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente, el Espíritu Santo, a través del apóstol, se remontó milenios atrás, y fue al principio de la creación. El Espíritu Santo agarró a este hombre de Dios y lo llevó a Génesis 3. Allí él está hablando de esa serpiente que con astucia engañó a Eva. ¿Qué es astucia? ¿Ah? Engaño, sagacidad, sutileza. Entonces allí está diciendo que Satanás es un ángel astuto. Eso es importante. Satanás no es un ser humano de carne y hueso. Satanás es un arcángel, un ser angelical, que con la maldad que había en él cuando se apartó de Dios, vino y engañó a Eva. Por eso es que Eva, cuando Dios le pregunta, ¿qué fue lo que hiciste? Ella, honesta, sincera, dijo, claro, ella se dio cuenta demasiado tarde, la serpiente me engañó. Ella no percibió el engaño antes de comer. Y el problema para la iglesia de hoy en día es que no percibe el engaño. Al no percibir el engaño, caen en la trampa. Y después no hay manera de salir de esa trampa.
Porque esos ángeles se las ingenian, esos ángeles de maldad se las ingenian como lo que hace la araña. Coloca redes para que ese hombre, esa mujer o esa congregación no salga del engaño. Es lo que dice allí. Entonces, él dice allí que ese mismo principio que usó Satanás de engañar, ahora viene al tiempo presente cuando se escribió la carta y cuando le estamos leyendo hoy. Dice allí, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, hay una labor titánica, malvada, perversa, que hacen los ángeles de maldad, que con mucha sutileza, con mucha habilidad, engaña al que está en la iglesia y al que está fuera de la iglesia. Porque nadie se escapa. Entonces allí dice, extraviados. ¿Qué significa extraviado? No consigue el camino. Eso es muy importante. No consigue el camino. Les pongo un ejemplo. Si nuestro amado pastor Néstor no hubiera estado allí con el otro hermano esperándonos, jamás hubiéramos llegado aquí. No, pudiéramos, métete por ahí, no, métete por allí. Y entonces entramos en un laberinto, nos extraviamos. ¿Y qué hace la persona cuando está extraviada y se da cuenta? Se desespera, se angustia. ¿Pero qué me pasó? Si yo venía bien, no sé qué fue lo que hice, para dónde me metí. Me metí por donde no era y ahora ¿cómo salgo? No es fácil salir después que estás metido en un laberinto. Entonces aquí la Escritura nos está diciendo quién es el autor del extravío, cómo se origina el extravío en la fe, cómo un creyente, como un hijo de Dios, una hija de Dios, un ministro, se extravía, va bien, pero de pronto pierde el camino, se desenfoca. Bueno, aquí dice cómo se produce esto. Verso 4. Porque si viene alguno predicando, entonces el extravío, el engaño, viene a través de la predicación. Eso suena raro, ¿verdad? Es lo que dice allí. Pero si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿y quiénes son los que predicamos? Los maestros, los pastores, los evangelistas, los misioneros y los hermanitos que también predican. Todos predicamos. Ahora, el problema ¿dónde está? ¿Qué es lo que estamos predicando? ¿Qué es lo que estamos enseñando? Eso que predicamos, ¿dónde lo oí? ¿Dónde lo escuché? ¿Lo valoré, lo discerní, lo metí en la Escritura o sencillamente me lo tragué? El problema de las redes sociales ahora mismo, el TikTok y todo eso,
Es que ahora todo el mundo predica y testifica y habla. La profecía es la ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Si usted o yo estamos oyendo eso, pero no somos personas que estamos leyendo la Escritura permanentemente, bueno, esa predicación, esa enseñanza no debía. Aquí dice, predicando a otro Jesús, que lo que os hemos predicado, pero ahora viene algo más delicado. O si recibís otro espíritu, y ese otro espíritu está metido en las iglesias de hoy en día, en cualquier lugar del mundo. Porque ese espíritu engañador, ese espíritu de error, es el que está creando toda la confusión. Porque ese espíritu es invisible. Usted no lo ve, yo no lo veo. Pero lo discierno cuando oigo la enseñanza, cuando oigo la predicación, sea en las redes, sea en internet. Ahí estaba una señora de Puerto Rico enseñando que ahora, en vez de ser Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora hay alguien superior al Padre, superior al Hijo y superior al Espíritu Santo, que se llama Elohim. Y ella enseña en la Escritura quién es ese Elohim. Que Elohim creó al Padre, creó al Hijo y creó al Espíritu Santo. Y que no son tres, sino cuatro. Pero Elohim es el que manda. Y eso va corriendo por las redes. Y hay otros que están enseñando que Dios es mujer. Y hay quienes lo creen. ¿Por qué lo creen? Por el engaño diabólico. No ven la sutileza del demonio. No la disciernen. Entonces aquí nosotros encontramos que hay otro espíritu y otro evangelio. Y eso es lo que abunda hoy. Otro evangelio. Ahora, ¿quiénes son los que hacen esto? Lea el versículo 13. Estos son los que hacen esto. Dice el 13, porque estos, ¿quiénes son estos? Pero ¿quiénes son? Los que predican, los que enseñan, los que ministran, que están bajo la guianza y la dirección de Satanás de una manera sutil. Esos son los que traen el otro evangelio, esos son los que traen el otro espíritu y esos son los que traen el otro Jesús. Están guiados por demonios. Pero la iglesia está dormida. No lo discierne. Aquí lo dice. Estos son falsos enviados. El apóstol es un enviado. Falsos enviados. Obreros fraudulentos. ¿Qué es algo? ¿Qué es eso? Fraudulento. Trampa. Pero está hablando de obreros. Está hablando de ministros. ¿Cuándo se volvieron falsos? Cuando los tomó este espíritu. Ni cuenta se dieron cuando los atrapó. Esa señora que está enseñando ahora, que son 4, es una señora predicadora. Es una señora de un pastor bien reconocido en Puerto Rico y en Estados Unidos. Ella empezó muy bien predicando.
Pero ahora la agarró ese espíritu. Ay, ¿por qué el esposo no resuelve ese problema? Porque ese es un problema que primero debe resolver el esposo. Hacerle entender qué pasó aquí. Pero ella va con todos los hierros. Y así, por todos lados lo que tenemos es eso. Entonces allí dice que se disfrazan. ¿Oye? Se disfrazan. El disfraz es lo que abunda hoy en día. Y el gran problema es que no hay ¿qué? ¿No hay quién? No hay quien le quite la máscara. No hay quien los desenmascare. Y por eso es que avanza la oscuridad. Y por eso es que avanza el engaño. Por eso es que avanza el error. Porque no hay hoy en día en las iglesias, y ahí me incluyo yo, que no le salimos al frente a estos disfrazados. Por lo menos yo sé cuántos disfrazados ahorita hay aquí en Venezuela, en las iglesias. Yo lo sé, por nombre y apellido. Porque ya yo he visto sus enseñanzas, ya yo he escuchado sus enseñanzas. Ah, pero yo no soy capaz de salir a señalarlo. ¿Por qué? Tengo miedo. Me van a decir, pero solo te volviste loco. Pero tú no estás viendo que ese es un ministro de Dios. Mira la congregación que tiene, está próspero. Tenemos un buen eco. Entonces, esto es lo que abunda hoy en día, mis queridos hermanos. Y el verso 14 dice, el mismo Satanás se disfraza. Entonces es importante que usted tenga esto claro. El disfraz. Y precisamente este tema de la ideología de género es un tremendo disfraz. Y por supuesto, la iglesia no lo ha enfrentado. La iglesia no se ha preparado para eso. La iglesia, sin darse cuenta, este disfraz está en las iglesias. Ya hay iglesias, no voy a hablar de otros países, voy a hablar de Venezuela. Hay iglesias que ya hay en sus congregaciones hermanos en la fe que son homosexuales. Ya hay hermanitas en las iglesias que son lesbianas. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, que a medida que pase el tiempo, ellos van a hacer su trabajo diabólico, a veces sin darse cuenta. Y yo leí en estos días una encuesta oficial, fidedigna, que más del 50% de los adolescentes en el mundo entero son homosexuales.
son lesbianas. Han caído en eso. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el origen de este boom que hay en la actualidad? Regresamos a Romanos, capítulo 1. Allí en Romanos, capítulo 1, nos está hablando de una generación de seres humanos que el apóstol, bajo la inspiración del Espíritu Santo, los está señalando. Verso 20 dice: porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. O sea, allá afuera, todo el mundo sabe que hay un Dios creador. Amén. No lo conocen, ese es otro tema. Todos saben que hay un creador. Sin embargo, esto que ocurrió milenios atrás, ahora está presente en nuestro tiempo. Dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuál es el problema para un hombre o una mujer, o un niño o una niña que desde su temprana edad rechaza a Dios? No quiere nada con Dios. La persona no quiere nada con Dios. Lo rechaza. Bueno, cuando eso se da, la persona no se da cuenta. Yo no me doy cuenta. Pero allí dice que su corazón, su entendimiento se oscurece, se entenebrece. Por eso es un error, digo yo, predicarle a una persona, no importa que sea familiar, todo el tiempo cuando la persona lo rechaza. Lo rechaza. Mientras más le predica, lo rechaza. Mientras más lo rechaza, más se hunde en la oscuridad. Más se hunde en las tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer entonces? Presentarlo delante de Dios, para que sea el Espíritu Santo quien lo convenza de pecado. Porque mientras más se le predica, los demonios que viven allá adentro más se revuelven y más le inducen a la desobediencia. Y Dios, que es amor, pero que es justo, no puede hacer otra cosa que lo que dice aquí en el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó. Cuando hay
permanente de Dios, por la razón que sea, se está rechazando al verdadero Dios. Entonces, Dios entrega a esa persona, la abandona, no la sigue apoyando, no la sigue protegiendo, la deja. Y allí es donde se mueven los espíritus inmundos. Y allí es donde se mueve la maldad que hay en todo ser humano. Por eso dice allí, por lo cual también Dios los entregó. Si usted lee el 26, dice, por lo cual Dios los entregó. Aquí, en mi opinión, es donde se origina la homosexualidad y el lesbianismo. Fue Dios quien entregó a esta generación a esas prácticas, porque ellos le rechazaron abiertamente. Ellos se burlaron de Dios, no quisieron nada con Dios. Entonces Dios no tuvo otra opción que dejar que la maldad con que nacemos los controle, los domine. Yo me puse a investigar y a investigar en la Escritura para entender esto. Porque yo me preguntaba allí en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, luego ¿quiénes fueron estos? Los que conocieron a Dios y lo rechazaron. ¿Cuándo fue esto? Entonces tuve que irme al principio. Cuando nosotros vamos al principio, a Génesis 4, nos vamos a encontrar con una sorpresa inesperada. Estos son los primeros hijos de Adán y Eva. Pero allí dice que en el versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, el 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enfureció Caín en gran manera y decayó su semblante. Estamos en el principio. Ahí están los dos hijos de Adán y Eva. ¿Qué pasó en Caín? ¿Qué sucedió en Caín? Que voluntariamente decide no obedecer las instrucciones que ellos recibieron de sus padres, de cómo era que tenían que acercarse a Dios, cuál era el sacrificio que tenían que ofrecerle a Dios. Abel lo obedeció, pero Caín no. Caín decidió no reconocer que era pecador. Y como él reconoció que no era pecador, entonces él decidió ofrecerle a Dios lo que él quería ofrecerle. Él alteró el plan de Dios, él alteró el propósito de Dios. Pero entonces, ¿cómo es que si salieron de unos mismos padres
por qué uno salió a buscar a Dios y por qué el otro salió rechazando a Dios. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué alguien rechaza a Dios y por qué alguien lo acepta? ¿Qué es lo que debemos tratar de entender? Una cosa es que usted y yo rechacemos lo terrenal, rechazamos un libro, rechazamos una comida, rechazamos un viaje, rechazamos un regalo. Tenemos esa potestad y tenemos esa decisión. No me gusta eso, no lo voy a recibir. Pero cuando se trata de Dios, del Dios vivo, eso trae consecuencias inmediatas. Entonces, Caín se siente mal, se siente molesto, porque cuando él trae su ofrenda, Dios lo rechaza su ofrenda. Y por supuesto Caín ve que Dios recibe a Abel y recibe la ofrenda. Eso generó en él una revolución. Eso generó en él, allí se conoce por primera vez lo que es la rabia, lo que es la molestia. Se enfureció sobremanera. ¿Contra quién se enfureció? Primeramente contra Dios, porque Dios lo rechazó, pero después se enfureció contra su hermano, porque consideró que el problema de lo que le había pasado a él era Abel. La Escritura no nos dice a nosotros qué conversarían ellos, qué hablarían ellos cuando llegó el momento de acercarse a Dios. Abel decidió obedecer la instrucción que los padres le dieron y comprendió que él no podía acercarse a Dios sin sangre ajena, sin un reemplazo. Caín lo rechazó. Caín rechaza a Dios. Dios en su amor y en su misericordia se le acerca en el versículo 6 y le pregunta: ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha caído tu semblante? ¿Acaso Dios no sabía por qué Caín se había enfurecido? ¿Por qué Caín estaba lleno de rabia? Claro que Dios lo sabía, pero Dios necesitaba que Caín se diera cuenta de la reacción que él tenía. Dios estaba esperando que Caín reaccionara, que Caín cambiara, como lo dice el versículo 7. Dios le dice: si bien hicieres, no serás loado, no serás alabado, no serás enaltecido. ¿Qué significa eso? Si bien hicieres, regrésate y tráeme la ofrenda que se establece. Tú eres pecador, yo no te puedo recibir a ti. Tú estás en maldad, tú estás separado. La única manera que yo te reciba es que tú traigas el sustituto, que tú traigas el reemplazo. Caín decidió no hacerlo, pero Dios le dio una advertencia. Si no lo haces, le dice, el pecado está a la puerta. ¿Cuál pecado? Así es, el crimen que iba a cometer. Ya eso Dios lo sabía, pero lo está alertando, lo está tratando de que él despierte, que recapacite.
Pero Caín no reaccionó. Caín se puso peor. Y al otro día mató a su hermano. Cuando él mata a su hermano Abel, Dios nuevamente llega y le pregunta: Caín, ¿y tu hermano Abel? La respuesta de Caín, ¿cuál fue? ¿De qué me estás hablando? De mi hermano. Señor, ¿dónde él está? ¿Acaso yo estoy protegiéndolo a él? ¿Acaso yo estoy detrás de él para saber para dónde va? Entonces Dios no le quedó otro recurso que descubrir su maldad, que descubrir su desobediencia. Lo desenmascaró. ¿Está claro? Lo desenmascaró. Entonces, aquí empiezan los problemas. Aquí empiezan las dificultades. Y cuando nosotros vamos a Primera de Juan, veamos lo que la Escritura dice de Caín. Estoy en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos. Aleluya. Que nos amemos unos a otros. No es igual el amor que teníamos allá afuera al amor que nos dio el Señor ahora. Eso hay que entender la diferencia. Entonces es importante que lo entendamos. Allí dice que nos amemos unos a otros, pero no se queda allí. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Fíjense bien. El Espíritu Santo le da al apóstol y lo llevó otra vez ¿a dónde? Al principio. Todo se originó en el principio. Entonces, eso yo lo tengo que tener claro. Eso no lo dice Génesis. Pero aquí Juan se le reveló que no debemos amar como Caín. Allí dice, no amemos como Caín, que le pertenecía al maligno. ¿En qué momento Satanás se apoderó de Caín? ¿En qué momento lo atrapó? Eso no lo dice Génesis. Pero aquí nos está diciendo que no debemos amar como amaba Caín. Que lo que Caín tenía era odio hacia su hermano. Y simulaba que lo amaba. Entonces, ese es otro problema que tenemos en las iglesias de hoy en día. Que hay amor falso entre nosotros. Que hay amor fingido. Que hay amor que no es genuino. Que hay amor que no es verdadero. Y yo me engaño creyendo que yo realmente amo a mi hermana, que le amo, porque yo le estoy amando como ama el mundo. Entonces, ¿qué pasa?
agarran a un hombre y se lo llevan y le preguntan, ¿por qué mató a su esposa? Porque la amaba. ¿Por eso la mató? Sí. Porque ella me engañó. Ella fue infiel. Por eso la mató. ¿Y la amaba? Claro que la amaba. Y ese es el problema de allá afuera. Que nosotros, sin darnos cuenta, a veces copiamos la conducta de los que están afuera. Y no nos hemos dado cuenta que el amor de Dios es distinto al amor carnal, al amor humano. Entonces, regresando al principio, nos encontramos en el capítulo 4, pero en el versículo 25. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, quien mató a Caín. Aquí tenemos otro problema. Fíjense bien que el versículo 25 dice que Eva dio un hijo llamado Set. Y allí dice, porque me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Allí dice, dijo ella, metieron en paréntesis ella. Ella está diciendo que ese hijo se lo dio Dios. Entonces nos metemos en otro problema. Ella tuvo ese hijo porque esa era la orden de Dios, que había que reproducirse, que había que multiplicarse. Y que al tener relación sexual con su marido, lo normal era que naciera un hijo. Eso era lo normal. ¿Qué es lo normal de hoy en día? La procreación. Pero yo cada vez que voy a tener un hijo con mi esposa, me lo dio Dios. Me lo dio Dios. No, yo no puedo involucrar a Dios donde Él no está. Es muy delicado decir que Dios esto, que Dios lo otro, que Dios para acá, que Dios para allá. No. Hay que tener mucho cuidado con esas expresiones. Y esto es lo que abunda hoy en día. Todo el mundo dice que Dios le habló. Todo el mundo dice que Dios le reveló. Todo el mundo dice que Dios se le apareció. Eso no es así. La Escritura no lo enseña así. Entonces, ese hijo que ella tuvo con Adán, dice el verso 26, y a Set, el hijo de Adán y Eva, le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y aquí hay algo importante. Dice allí, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. ¿Qué significa eso? No dice la Escritura cuánto tiempo transcurrió después que Caín mató a Abel. ¿Cuánto tiempo transcurrió para que Eva tuviera ese segundo hijo? Lo que yo entiendo allí es que toda esa generación no se acercó a Dios.
no invocó a Dios, no clamaron a Dios. Por eso el registro dice allí que cuando nació Set y Set tuvo un hijo, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. A partir de este momento es que volvió la relación con Dios. No dice la Escritura cómo fue la relación de Eva, de Adán con Dios, cómo se comportaron ellos. Pero si usted lee el capítulo 5, en el verso 4 dice: y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Es decir, que Adán y Eva tuvieron cualquier cantidad de hijos en base a lo que Dios había dicho: procreen, multiplíquense, reproduzcanse. Pero no nos da detalle cómo fue esa generación. Pero cuando llegamos a Génesis 6, nos encontramos con una sorpresa. Y en el versículo 5, Génesis 6:5 dice: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Estamos en el principio, había mucha maldad. Ahora, ¿cómo se originó esa maldad? ¿Por qué se originó esa desobediencia? ¿Qué generación estaba allí? Y luego vino la sentencia de Dios. Estoy en el verso 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. ¿Esto qué quiere decir? Que esta primera generación de los descendientes de Adán y Eva fue destruida, fue barrida de la faz de la tierra. Pero dentro de esa generación estaba Noé. Y por eso es que en el versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en todas sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La primera generación de Adán y Eva fue destruida, fue barrida completamente. Solamente quedó Noé. Y Noé engendró 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. A partir de esa generación, cuando leemos en el capítulo 9, versículo 1, dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Le dio el mismo mandamiento, la misma orden que le había dado a Eva. Pero toda la generación de Adán y Eva se perdió, fue destruida por Dios, por su maldad, por su desobediencia. Ahora viene una nueva generación con Noé y sus hijos. Y Dios le dice: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esa generación de Noé y sus hijos somos nosotros. Somos nosotros que por milenios hemos venido hasta que llegamos nosotros. Pero la generación de Adán y Eva se perdió. Solamente de esa generación quedó Noé y por supuesto sus hijos. Entonces surge la pregunta:
de Romanos. Esa generación a la cual hace referencia el apóstol Pablo en Romanos 1, ¿quién era? Oye, en Romanos 1 dice el verso 19: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, por Dios se lo manifestó. Luego, el verso 21 dice: pues habiendo conocido a Dios. ¿Cuál fue esa generación que no conoció a Dios? Mejor dicho, que conoció a Dios, pero lo rechazaron. Hasta ahora lo que yo he entendido, esa generación, en mi interpretación, no quiere decir que esto sea así. Esa generación viene de los hijos de Noé. Porque toda la generación que vino de Adán y Eva, Dios la destruyó. Solo quedó Noé. Y luego los hijos. Y con esos hijos de Noé se pobló el mundo nuevamente. Entonces, para tenerlo más claro, leemos en Génesis 11. O Génesis 10, primero, verso 32. Génesis 10, 32. Dice: estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendientes, por su descendencia, en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Para mí, confirma lo que le estoy diciendo. Los descendientes de Noé, la familia de Noé, de esos tres hijos, dice que se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Entonces tenemos a Babel, que ya conocemos la historia. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Esta generación y nosotros que estamos aquí, es esa generación que han pasado los milenios y hemos llegado hasta aquí. Entonces, esta generación fue la que conoció a Dios y no glorificó a Dios, como lo dice allí Romanos, que se envanecieron en su razonamiento. Y a esa generación que cambió la gloria de Dios, estoy en Romanos 1:23, fue la que Dios le dio este juicio, verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Y dice: de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En mi opinión, y aquí viene la homosexualidad, y aquí viene el lesbianismo. Porque si usted lee el versículo 26, dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y ahora va a hablar de las mujeres. Pues a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza.
Entonces, esto que enseña la ideología de género son vicios contra naturaleza. Y eso que ellos enseñan, que no reconocen el género ni el sexo, sino que eso es impuesto. Y por eso están en las escuelas enseñando que cada niño decida qué sexo es. Y por eso en las escuelas, en muchos países ya, y aquí en Venezuela también ya existe, donde hay manuales donde los maestros le están enseñando a los niños que se miren bien, que miren a la niña y que escojan qué es lo que él o ella quiere hacer. ¿Estás de acuerdo con ser varón o prefieres como ella? Entonces ellos deciden, yo quiero ser como ella. Y a la niña le dice, ¿estás de acuerdo con tu cuerpo o prefieres ser como él? Y ella le dice, yo quiero ser como él. Y eso es toda la historia de lo que estamos viviendo. Eso es todo lo que está pasando. Son demonios que están en plena operación en el mundo, con dos razones claras. Número uno, destruir a la familia. Y número dos, destruir la raza humana. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted como padre, como madre, no se pone las pilas y comienza a orientar a su niño o a su niña cada vez que va al colegio y allá recibe una información y usted lo que hace es molestarse, porque por supuesto eso produce molestia, eso produce rabia y usted asusta al niño y usted amenaza al niño. Lo que está haciendo es meterlo más en ese mundo, porque el niño está entendiendo que su maestra tiene razón, que sus compañeritos tienen razón, que es su padre el que no quiere. Y ahora hay peleas en los tribunales precisamente por eso. Entonces, este tema de la homosexualidad no es nuevo. Entonces, vamos a ver algunos versículos de dónde viene, cómo se originó en el mundo todo esto. Vamos a Génesis. Gloria a Dios. Ok, tengo aquí, lo veo y lo veo y no lo veo. Estoy en Génesis 13. Fíjense lo interesante de esto. Génesis 13, versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Dios en gran manera. Vea bien,
eran malos. Pero además de ser malos, eran pecadores. En contra de Dios, en gran manera. Sin embargo, más adelante, en el capítulo 18, Génesis 18, dice el versículo 16: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y el Señor dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita todas las naciones. Verso 20. Entonces el Señor le dijo a Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Ahora Dios ha tomado una decisión, como ya usted la sabe, de destruir por completo a los habitantes de Sodoma y Gomorra y todas las regiones vecinas. ¿Por qué Dios tomó esta decisión tan dura? Nos parece a veces a nosotros, de destruirlos por completo. Si usted lee Génesis 19, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Dos ángeles llegaron a Sodoma, visitaron a Lot. Cuando ellos están allí, esos dos ángeles, y están en la casa de Lot, dice allí que Lot los invita. Lot le hizo un banquete, pero en el verso 4 dice: pero antes que se acostase, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron aquí esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, por supuesto, Lot no sabía quiénes eran esos que estaban allí, que eran ángeles. Lot se acerca al pueblo, cierra la puerta tras sí, le habla al pueblo y le dice en el 7: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿A qué se refiere eso? Bueno, que ese pueblo, como dice allí, desde el más viejo hasta el joven, eran homosexuales. Practicaban la homosexualidad.
Y cuando ellos se enteraron que llegaron estos mensajeros, la idea de ellos fue: queremos tener relaciones con ellos. Fíjense bien dónde estamos. Queremos tener relaciones con ellos. Todo ese pueblo. Lot le dice en el 7: hermanos míos, lo llama hermano, no hagáis tal maldad. Y le ofrece sus 2 hijas, que son vírgenes, para que hagan con ella como quieran. Pero esta gente estaba totalmente endemoniada. Los demonios vivían dentro de estos hombres que practicaban precisamente el homosexualismo, relaciones entre hombres y hombres. El juicio ya estaba sobre ellos. Los varones no aceptaron. Los ángeles protegieron a Lot e hirieron a todo ese pueblo con ceguera. De allí es el primer registro bíblico de la homosexualidad. Y eso continuó. Yo tengo aquí algunos versículos, son varios. Quiero avanzar. Vamos a Éxodo 22. Éxodo 22. Ya en esa época, ¿qué había? Tenemos que tener presente que el pueblo venía de Egipto. Dios nos libertó de Egipto. Pero en Egipto había todo tipo de prácticas diabólicas, infernales. Si usted lee el verso 18, dice: a la hechicera no dejará que viva. Ya se practicaba la hechicería. Practicaban hombres y mujeres la hechicería. Pero en el 19 dice: cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Ya se practicaba la relación con los animales. Entonces, toda esta perversión viene desde atrás. Viene como un río desenfrenado. Si nosotros leemos en Levítico 18, versículos veamos lo que dice el versículo 20. No tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Esta práctica no solo de lesbianismo, homosexualidad, sino de relaciones sexuales ilícitas, eso venía milenios atrás y llegó hasta nuestros días, pero ya era una prohibición. El verso 21: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Moloc era uno de esos dioses que tenían ellos, que le ofrecían sus hijos para que murieran quemados. Todos esos dioses falsos están hoy en día en el mundo.
Todas esas prácticas antiguas ahora están en nuestra generación. Y en el versículo 22 dice: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Ahora vino el mandamiento. Ahora vino la ley a prohibir esto abiertamente. Pero en esas naciones, como en las de hoy en día, no hay ley que lo prohíba. Todo lo contrario. Las leyes que están saliendo ahora están respaldando esto. Hay algunos países que ya están estudiando una ley aprobando la pedofilia. Que los hombres tengan relación con niños, no importando la edad. Entonces, esto es lo que espera a esta generación. Si el Señor tardara 50 años, esto va a ser inaguantable. Porque vamos a llegar a los días, como lo dice el Señor, será como en los días de Noé. O sea, todo este mundo va en esa dirección, para que la maldad sea la que gobierne, para que la oscuridad sea la que gobierne. A veces esto nosotros no lo hemos entendido. Lo que hacemos es repetir los versículos. Jesús dijo, y está claro allí, ustedes son la sal de la tierra. ¿Para qué es la sal? No solamente para salar, no solamente para darle sabor, para preservar la corrupción, para preservar la podredumbre. Esa es la función de la iglesia. Pero a nosotros se nos ha olvidado eso. Que la iglesia no solo es la sal, es la luz. Es la luz. En medio de toda esta oscuridad, en medio de toda esta maldad, la iglesia es la que tiene que cumplir su rol. Sin embargo, la iglesia se está contaminando. Como les dije, en la iglesia hoy en día hay hermanos homosexuales. Fueron homosexuales en el pasado, vienen a la iglesia, simulan que se han convertido, simulan que han nacido de nuevo, y como no hay discernimiento, entonces ellos están tranquilos, igual las hermanas. Cuando de pronto empiezan a surgir las situaciones y se empiezan a descubrir una cantidad de cosas dentro de las iglesias. No sé si en la imagen que voy a presentar ahora hay un pastor de Honduras reciente, predicador, maestro de Biblia, líder, que en estos días dice que no aguantó más y empezó a vestirse de mujer. Y lo entrevistaron. Dice, ¿pero qué pasó? Pero tú no eras predicador, tú no eras pastor, tú no eras líder. Sí, pero yo siempre tuve estos deseos.
Yo siempre tuve esta inclinación. Me gustaba vestirme de mujer. Hasta que me liberé. ¿Y en qué sentido se liberó? Bueno, que él mismo se quitó la máscara. Salió del closet. Y hay igual, hermanas, que están diciendo que cuál es el problema. Hay iglesias de homosexuales. Hay pastores homosexuales. Entonces, ¿cómo enfrentamos esto? ¿Cómo entendemos esto? Bueno, esto es el tiempo que nos está tocando vivir. No sé si el Señor vendrá esta semana o vendrá dentro de 100 años. Eso no se sabe. Pero por algo el Señor dijo que su iglesia es la luz y es la sal. Ahora, que yo no lo haya entendido, que usted no lo haya entendido así, ese es otro tema. Pero usted tiene que despertar, yo tengo que despertar, que somos la luz, que somos la sal, precisamente para esto, no para armonizar, no para atacar, no para cuestionar, pero sí para mantener una posición firme. Eso que estás haciendo es diabólico. No, que Dios me ama. Claro que te ama, pero no ama esa maldad que tú estás haciendo. Gloria a Dios. Tienes que arrepentirte. Entonces, amados, todo esto viene desde la antigüedad. Vea el versículo 23 en Levítico 18, 23. Dice: ni con ningún animal tendrá ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él en perversión. Y eso es lo que abunda hoy en distintos lugares del mundo. Mujeres que ya no quieren marido por los problemas X, ahora resuelven su problema sexual con un perro hermoso que tienen. Y sencillamente, cuando les viene el deseo, empiezan a acariciar el perro, tocan sus partes y automáticamente, pues ya usted sabe lo que viene allí. Entonces, son prácticas infernales, pero que se practicaron en el pasado y ahora están en nuestro presente. Están por todos lados. Estoy todavía en Levítico 22. Ok, ahora vea el verso 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. No nos sorprendamos que en cualquier momento de esto escuchemos de un juicio de Dios para una ciudad, para un país.
que nos vamos a quedar asombrados el por qué está pasando esto. Está pasando esto por la maldad que hay, por el descontrol que hay. Entonces Dios, Él es soberano, Él sabe cuándo intervenir y cuándo tener paciencia. Pero aquí está diciendo que todas esas naciones hicieron esa práctica. Y Dios los castigó. Si usted lee el 27, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Y eso es lo que dice ahí el 28. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Entonces existe esa posibilidad que Dios no tenga otra opción que enviar juicios catastróficos. El verso 29 dice: porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, el Señor. Deuteronomio 27. Versículo 21. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su hermana. Y por allí empieza a dar el mandamiento. Es decir, que cuando nosotros leemos todas estas citas en el Antiguo Testamento, todo esto eran las instrucciones que Dios había dejado para el pueblo de Israel. Ahora, usted se llevaría una sorpresa si yo le digo que el pueblo de Israel en la actualidad, ese pueblo que existe en la actualidad, es donde más fuerza tienen los homosexuales y las lesbianas. En Israel. ¿Ve? Cuando uno empieza a leer esto y lo que pasaba y lo que sucedía, pues, entonces uno dice, entonces ahora entiendo por qué vino la masacre en Israel el 7 de octubre. ¿Por qué estos terroristas actuaron sin misericordia, matando niños, matando mujeres embarazadas? Y por eso está la guerra todavía. Y todavía no se sabe qué pasó, cómo fue que esos terroristas entraron y mataron cerca de 2,000 personas. Y todavía tienen una cantidad de rehenes. Entonces, yo soy uno de los que creo que bueno, que hay momentos en que Dios decide intervenir a la manera de Él.
Porque hay demasiada corrupción, hay demasiada maldad, hay demasiada perversión. Hay cosas que nosotros desconocemos. Pero cuando uno revisa los países y empieza a investigar lo que hay allí, es cuando uno entiende cómo ha avanzado la maldad. En Primera de Reyes, todo esto que estamos leyendo es historia de lo que pasó. Primera de Reyes 14, versículo 24. Primera de Reyes 14, 24. Dice, hubo también sodomitas en la tierra. ¿Cuántos siglos ya habían transcurrido desde los días de Sodoma y Gomorra a estos días de los reinados en Israel? Pero allí dice en el 24, hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Ahí está metido Israel. Estaban practicando esto. Es lo que dice, esto fue bajo el reinado de Roboam. Luego, allí mismo en Primera de Reyes 15. Vea lo que dice el 11. Primera de Reyes 15, 11. El rey Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Seguían estas prácticas homosexuales, hermano, continuaban. Se originó atrás, milenios atrás. Pero esto es una cuestión que contamina, que captura a la persona, que la atrapa, y después vienen los demonios a hacer su trabajo. Allí mismo en el versículo 46, 15, 22, mejor dicho, 15, 22. Bueno, ya eso lo leímos. 22, 4, 6. Ok. Primera de Reyes 22, 4, 6. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas de su padre Asa. ¿Lo ven? ¿Pero qué pasa? No estamos en esa época. Estamos en esta época actual. Y en esta época actual, ¿qué tenemos? Bueno, que ahora hay leyes de los gobiernos que protegen a los homosexuales, que protegen a las lesbianas. Y no solo eso, sino que ahora están permitiendo que los niños sean contaminados con esta maldad. Ahora, ¿usted cree que Dios se va a quedar tranquilo?
con todo esto que están haciendo las naciones? Entonces no nos vaya a sorprender que en el momento menos esperado haya una intervención de Dios en alguna de esas naciones, incluyendo Venezuela. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia ante todo esto? Primero, la iglesia tiene que entender que esto es diabólico, que esto es operación directa de demonios. Pero hay un pero. ¿Cuál es el pero? Vamos a ver qué dice la Escritura con relación a este pero. Estoy en Mateo 24. Mateo 24. En el versículo 3, lo hemos leído N de veces. Y estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Jesús respondió esa pregunta en el capítulo 20, esas tres preguntas, en el capítulo 24 y en el capítulo 25. Para poder entender esa respuesta, yo tengo que leer esos dos capítulos, porque esa fue la respuesta que el Señor dio. Todo lo que iba a pasar. Y en el versículo 4, Él comienza diciendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Entonces, el engaño está a la orden del día. Está afuera y está en la iglesia. Entonces hay que estar atentos, hay que estar pendientes. Luego, en el versículo 11, otra señal, pero voy a tomar la parte que tiene que ver con lo que estoy enseñando. Dice en el versículo 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pero el 12: y por haberse multiplicado la maldad, por haberse multiplicado la maldad, cuando allí habla de maldad, sobre la pregunta, ¿qué es la maldad? La maldad, la respuesta sencilla, es lo opuesto a la bondad. Entonces, ¿qué está enseñando allí el Señor Jesucristo? Que lo malo, lo perverso, lo contrario a Dios y lo contrario a la sociedad se va a multiplicar. Eso es indetenible. Eso no hay manera de detenerlo. Pero sí hay una manera de protegernos, de que la maldad no nos alcance a nosotros. Esa maldad de la ideología de género tenemos que mantenerla a raya en nuestras iglesias. No podemos hacer nada con la gente allá afuera. No podemos estar cuestionando ni peleando con nadie.
Porque ahora hay leyes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarnos nosotros, llenarnos de la palabra, entender lo que es la maldad. Ahora, una cosa es la maldad del ser humano, que fue la maldad que vimos en Génesis, y por haberse multiplicado la maldad allí en Génesis, la maldad de los seres humanos era mala, era perversa, se había multiplicado. Esa es la maldad humana. Pero otra cosa es esta maldad. Vamos a Efesios, capítulo 6. Efesios 6, versículo 12. Efesios 6, 12. La última parte dice: huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí está hablando de seres angelicales que están dedicados a lo perverso, a lo malo. ¿Y dónde están? Ahí te lo dice, arriba, en las regiones celestiales. De cuando en cuando ellos descienden a la tierra. Y envuelven a algunos seres humanos a la maldad, los toman. Y por eso es que vemos en ocasiones en la prensa las cosas más horribles que está haciendo un ser humano. Pero los que están afuera, eso no lo entienden. Pero nosotros los que estamos adentro tenemos que entender que esos son netamente lo que dice aquí. Ángeles que se movilizan. Y toda esa actividad de la ideología de género está patrocinada por los poderes diabólicos, por estas huestes de maldad. Por eso esto es indetenible. Se puede aguantar, pero no se puede eliminar. Esto va a seguir. Entonces el Señor habló allí, en Mateo 24, que la maldad se va a multiplicar. La maldad humana y la maldad de los demonios. Pero hay personas que se vuelven incorregibles. Personas que no razonan. Personas que usted les aconseja y les aconseja y les aconseja y no cambian. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque los tomaron los demonios. Están tomados por el espíritu de maldad. ¿Qué es lo que está pasando en El Salvador? Bueno, ese presidente que llegó construyó una cárcel para 40,000 hombres. Y dedicó a enfrentarse desde que llegó a capturar a todos los asesinos y a todos los que hacían maldad en El Salvador. Salvador era el país en América Latina donde más maldad había, donde más asesinatos había. Este presidente decidió enfrentarlo, le metió el ejército, le metió la policía y agarró un grupo gigantesco
y los metió en esa cárcel de máxima seguridad. Y allí están. Y eso fue lo que ha detenido en parte toda la maldad que había en El Salvador. Seres humanos que nada los detenía, que mataban como ellos querían, que violaban como ellos querían. Entonces, esa maldad está en todas partes, en unos países más que en otros. Pero es una maldad combinada, maldad de demonios unida a la maldad humana. Entonces, regresando a Génesis 24, todo esto es profético, hermano. Todo esto es profético. Seguimos leyendo. Y ahora vamos a llegar al versículo 36. Aquí está enseñando el Señor Jesucristo. Él está contestando las preguntas que le hicieron. Pero el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero aquí hay un pero. ¿Cuál es el pero? Que en el versículo 37 dice: mas como en los días de Noé. Oye, en Mateo 24, 37. Génesis. Gracias por corregirme y yo equivocarme. Génesis 24. Caramba. Mateo 24, versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Por si acaso nosotros no nos acordábamos cómo habían sido los días de Noé, él lo dice allí en el 38. Porque en los días de antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. ¿Qué fue lo que no entendieron? Esa generación, ¿qué fue lo que no entendió? ¿Cómo? El mundo se iba a acabar. El mundo iba a ser destruido. Correcto. Y el predicador era Noé. Pero no creyeron, se burlaban, estaban indiferentes, seguían en su rutina. Bueno, y vino lo que todos sabemos. Pero ahora el Señor Jesucristo está diciendo aquí que esto se va a repetir en los días que venga Él a la tierra nuevamente. Que esta generación se va a ir descomponiendo como la generación de Noé, que se llenó de violencia. Entonces, esto nosotros no nos lo podemos quitar de encima. La maldad continuará. Y este movimiento de gays, de lesbianas, de LGTBI, eso va a continuar.
Eso no se va a detener. Eso va a seguir. Porque los días que van pasando, que nos van pasando a nosotros sobre la tierra, habrá más corrupción, habrá más desobediencia, habrá más perversión. Lo importante, lo esencial, es lo que el Señor dijo. Ustedes son la sal. Ustedes son la luz. Entonces la iglesia necesita eso es lo que necesita la iglesia. Entender que somos la luz. En medio de esta oscuridad, en medio de esta tiniebla. Entender que somos la sal en medio de esta corrupción tan grande que hay. Y preservar a los más débiles. ¿Quiénes son los más débiles en la iglesia? Los nuevos creyentes. ¿Quiénes son los más débiles en la iglesia? Los jóvenes, los adolescentes. Entonces, la iglesia, el liderazgo, tiene que ocuparse en serio con la sabiduría que Dios les dé de explicarle a los niños. Porque si usted no lo hace, afuera lo están haciendo. Y entonces se va a llevar usted la sorpresa cuando el niño o la niña venga del colegio adoctrinado y usted quiera atacarlo y usted quiera sacarlo de allí. No lo va a poder sacar porque ya recibió la doctrina. Ya recibió la doctrina diabólica. Ya recibió la doctrina de los demonios. Y cuando esa doctrina diabólica se le mete al niño, aunque papá y mamá lo castigue y lo rechace, cuando usted menos espere, ese niño o esa niña se le va a ir de la casa. Entonces usted vendrá a pedir la oración. Pero no, ya es demasiado tarde. Entonces, los pastores de la iglesia, los líderes de la iglesia, tienen que evaluar esto bien y comenzarles a explicar y estar atentos a lo que en los colegios le dicen para usted orientarles. Porque recuerde que esto es una doctrina satánica. Esto es doctrina de demonios. Póngase de pie. Levante sus manitos. Bendiga y glorifique al Señor. Padre, en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por la administración de tu palabra. Tu palabra ilumina. Tu palabra hace entender a los simples. Tu palabra nos ha iluminado. Gracias, Dios amado, por este tiempo. Que cada uno de tus hijos tú les abras el entendimiento. Y a partir de hoy entiendan que somos la luz y que somos la sal. Por Cristo el Señor. Amén. Pastor.